Buenos días nuevamente a cada uno de ustedes, a la directora por estar con nosotros. Un gracias a los expositores el día de hoy. Es un reto que ellos aceptaron y que el día de hoy pues vamos a compartir. El objetivo de la actividad es que como profesores, como autoridades, trabajemos juntos para beneficio de los estudiantes. Y en ese eje es que el día de hoy se van a conversar sobre 3 libros, que son libros que en la actualidad están reproduciéndose, están recién hechos, y entonces los profesores los han leído y los van a compartir con ustedes. Ese es el objetivo de la actividad, que crezcamos juntos como profesores de la Escuela de Diseño Gráfico. Para hablar de la actividad, tenemos que entender que en los libros no me voy a detener mucho porque los expertos vienen en unos minutos. El objetivo es trabajar actividades colaborativas que lleven el aprendizaje a todos, democratizar la educación. Ese es uno de los objetivos de la ciencia abierta. Hay muchos avances, hay resultados de trabajos colaborativos y a veces los profesores decimos, esta es mi planificación, estas son mis prácticas y son mías, pero el conocimiento se comparte y cuando se tienen actividades colaborativas el crecimiento es mejor. Entonces el día de hoy tenemos al licenciado Alberto Paguaba, al licenciado Axel Barrios, al licenciado Otto Rodas, al licenciado Jairo Choché y al licenciado Andy Rodríguez. Hay 3 libros fundamentales que vamos a trabajar hoy y el primero, fíjense, es La inteligencia artificial aplicada en la práctica docente. Este es un libro producto de una investigación realizada en la Universidad de Baja California. Les digo, se produjo en marzo y ya lo tenemos, ¿verdad? En versión digital. Entonces pido al licenciado Andy, al licenciado Axel, que por favor pasen adelante y cada uno expresará su interpretación y aplicación del libro y luego cómo se transversaliza en la práctica docente. Axel y Andy, el espacio es suyo. Y previo a que ellos hagan la exposición, tenemos unas palabras de la directora. Erika, por favor, para introducir a los expertos. Gracias, muy buenos días. Yo solo quiero agradecer su asistencia, agradecer que estemos generando espacios como estos que nos permiten reflexionar desde nuestra propia experiencia. Creo que tenemos que generar más acciones en cuanto a decir qué nos parece del diseño. Hoy estamos a las puertas de hacer un rediseño curricular y creo que tenemos que estar al día en lo que se dice, se habla, se piensa y se actúa sobre el diseño. Entonces, agradecer este espacio a la doctora Saavedra como coordinadora de nivel profesional y a los profesores que hoy pues nos van a compartir esa experiencia a partir de la lectura. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Estamos, Andy y Axel, con el tiempo para ustedes. Bueno, buen día. Nos dijeron que es una conversación, pero no por eso dejamos de decirle buenos días a los aquí presentes. Y personalmente me siento complacido de poder platicar con Axel, con quien llevamos años de compartir ya espacio laboral. Y entrando ya en materia, nos poníamos de acuerdo con aquel, y lo digo así con esa confianza con aquel y de voz, con aprecio también. Le decía yo en función de los capítulos que él había escogido que yo iba a comenzar con un análisis
del prólogo que hizo un doctor, tengo aquí el nombre, Lewis Macani Salas. Espero que esté bien pronunciado. Y voy a mencionar solo algunas cosas, solo para motivar la conversación con Axel, porque él tendrá sus apuntes, yo tendré los míos, y va a ser un ir y venir. Solo quiero preguntar, Ana María, ¿hay otro micrófono para Axel? Gracias. ¿Funciona? Bueno, en el prólogo el doctor Macanali Salas menciona varios aspectos, pero uno de ellos, estimado Axel, es que habla de la inteligencia artificial como un acercamiento del futuro. Solo lo estoy parafraseando, dice, mira, ya la inteligencia artificial no es futuro, sino es presente. Y en función de eso, pues les cuento que también como plática de corredor coincidíamos con Axel en que esto no sabemos qué tanto va a tardar. Ahorita está de moda, parece que va subiendo como aceptación social, pero no sabemos qué va a pasar. Conectando esto, pues este señor dice, innovar ya no es el futuro, sino es el presente. Y también hace la acotación precisamente de la innovación con la inteligencia artificial. Y entonces agrega, incluso con la educación donde la inteligencia artificial es su potencial innovador. Entonces, hago una reflexión acá de eso, de que esa innovación es solamente presente. Y lo comparaba yo, y te lo comentaba también por teléfono, les cuento, que lo comparaba como cuando uno se enamora de alguien. Y esa etapa de luna de miel donde la otra persona es perfecta, no tiene, ni siquiera amanece despeinada, ¿ya? Y entonces pareciera que ahorita todo es perfecto con la inteligencia artificial y algunas mentes un poco más críticas sí comienzan a ver, o comenzamos a ver, que no todo es tan perfecto, pero parece que estamos abandonando la etapa de luna de miel que implica un pensamiento mucho más crítico. El problema es que la masa a nivel general ahorita está con la fascinación del espejito, o en la época de la conquista. La inteligencia artificial es el top de la innovación, la inteligencia artificial para resolver rúbricas, la inteligencia artificial resuelve el análisis del rendimiento del estudiante, la inteligencia artificial identifica puntos donde tengamos que fortalecer a los estudiantes que tengan capacidades cognitivas o de otro tipo diferentes, puntos suspensivos, y pareciera que es la panacea de la tecnología educativa. Y Axel y yo parece que estamos ahorita con un poquito de cuestionamiento al respecto. Se va a oponer con ese ruido. Bueno, para todos, muchísimas gracias por estar acá también, por estar escuchándonos. Gracias, Andy, por la introducción. Continuando con lo que platicábamos con Andy, le decía yo a Andy de que me parecía bastante interesante el tema de la inteligencia artificial, precisamente porque, pues aparte de que está de moda, lo he utilizado en varios ámbitos, no solo la educación, y pues parte de lo que parece ser una parte importante de mi vida se está introduciendo en todos los ámbitos, en todas las ramas que pareciera que es el futuro. Sin embargo, no sabemos qué es lo que depara el futuro y hacia dónde va esta tecnología. Inicialmente comentarles que el libro lo leí un par de veces. Me pareció bastante interesante precisamente porque uno de los autores que aparece ahí la conocimos junto con Sofía, que está acá presente, se llama Katiuska Fernández. Ella ha venido aquí incluso y he escuchado bastantes talleres y bastantes innovaciones desde hace años con ella. Me gustaría pensar que parte de la iniciativa es por parte de ella, porque incluso está dentro de la introducción del libro. Y lo que me hace pensar en la dinámica del libro es de que por iniciativa de ellos, que he visto otras iniciativas de la Universidad de México, es que se empezaron a formar este tipo
de temas acerca de los cuestionamientos de cómo se implementan esas pequeñas prácticas docentes con la inteligencia artificial. Se divide en 9 capítulos, de los cuales el primero es una introducción a la inteligencia artificial y los otros 8 capítulos son propuestas implementadas en el aula por diferentes profesores. Los que me llamaron más la atención fueron el capítulo 2, el 3 y el 8 que le comentaba Andy. Precisamente uno de ellos es porque es de aquí de Guatemala, es una implementación práctica, sencilla, pero a su vez le comentaba a Andy de que cuando lo leía lo veía demasiado simple. ¿Pero por qué es eso? Porque la inteligencia artificial se ha desarrollado tan rápido que al día de hoy lo que vemos como inteligencia artificial no es lo mismo que se vieron hace unos meses. Ni siquiera podemos decir que sea lo mismo hace unas semanas. Y eso hace ver que el libro ya está ya está pasado de moda, ¿verdad? Entonces, al leerlo, lo veo yo con algunas implementaciones que en su momento eran lo último, ¿verdad? Pero a su vez, yo me recuerdo cuando hice mi tesis y lo último que recuerdo de mi tesis en el 2005, estamos hablando ya 20 años, pues en ese entonces no estaba tan de moda ni siquiera mucho cosas por internet, mucho menos estar hablando de inteligencia artificial. Pero pasado el tiempo y pasado los años, uno ve que esas cosas pues sí van marcando tendencia, marcan cierta época de la vida de uno, pero ahora va demasiado rápido, ¿verdad? Y hablar de que podemos desarrollar algo y poderlo implementar e incluso plasmarlo en un libro, ya no tiene tanto auge o tanta longevidad como se espera o como se esperaría que era antes, ¿verdad? Uno leía un libro y pues tenía cierta capacidad, cierta vigencia y ahora pues ya no, ¿verdad? Dentro de los capítulos, el primero que me gustaría abordar es una implementación que hicieron con algunos alumnos de ingeniería y lo que hizo el profesor me pareció bastante interesante. Al inicio lo que es la inteligencia artificial marcaba tendencia, pero todos somos anuentes a utilizarla porque da miedo, ¿verdad? Da miedo ver las películas de ciencia ficción donde la tecnología nos va a comer y nos va a matar y va a terminar con la humanidad y pareciera que a eso vamos a llegar, ¿verdad? Simplemente porque no tenemos control de la misma. Pero al ver esto en la época en que se dio, un docente se tomó la libertad de decir, no, lo voy a hacer diferente y lo que hizo fue introducir la inteligencia artificial porque no creían los docentes que los alumnos lo pudieran utilizar porque están tomando herramientas que les hacen la vida más fácil y lo hacen todo por ellos. Y en este sentido, él dijo, no, yo lo voy a implementar y lo que hizo fue implementar que utilizaran la inteligencia artificial para poder desarrollar proyectos tecnológicos y que esos proyectos los vieran en vivo, ¿verdad? Que sí se viera que lo pudieran hacer. Siendo alumnos de tecnología, de ingeniería, pues ellos no tienen la capacidad de un diseñador para hacer planos o no tienen la capacidad de ver estatutos para ver derechos de autor o para ver cómo connotar y hacer que esos proyectos tecnológicos pues de verdad se desarrollen, ¿verdad? Y en ese sentido pues lo hizo viable. Y los alumnos se quedaron también atónitos al ver de que podían crear sus propios proyectos y de que podían desarrollarlos y verlos ya como un prototipo real y que no necesitaban de una gran capacidad para poder desarrollar ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que connota esto y lo que se ve al final el resultado dentro de este proyecto es de que se ve tangible ya los resultados en poco tiempo. Y eso es algo que pues nos podemos maravillar de esa parte. Pero le comentaba yo, Andy, incluso para el tema en el que estamos abordando ahorita, que es la docencia, la inteligencia artificial aún hoy por hoy se queda corta. Y sí necesita de un seguimiento y necesita del apoyo humano para poderlo generar y que eso de verdad se dé y se desarrolle de manera confiable, ¿verdad?
Profesionalmente les puedo decir de que la he utilizado en diferentes cosas, no solo en la docencia. La he utilizado para programar, le decía Andy, la he utilizado para diseñar, la he utilizado en desarrollo en 3D, la he utilizado para modelar, para animar, y en todas esas áreas ya se ha desarrollado, pero maravillosamente. Pero lamentablemente el ser humano cae en que todo lo trata de delegar, y al hacer eso, ese es el peor error que podemos hacer al final en todo ámbito, en todo aspecto, ¿verdad? Precisamente porque cuando se le da un contexto demasiado amplio, la inteligencia artificial no es capaz de trasladar o desarrollar lo que nosotros queremos, y nos acostumbramos a que así sea. Le comento mucho a mis alumnos y les recalco mucho el tema generacional, precisamente porque las nuevas generaciones están acostumbradas a que se hagan las cosas rápido, que se hagan las cosas fácil y que se gane mucho a raíz de eso, ¿verdad? Y mi experiencia ha sido totalmente contraria a esa, ¿verdad? Ha sido de que si uno no lo sabe hacer, no lo puede controlar. Si uno no sabe acerca del contexto, tampoco puede manipular las herramientas para que éstas desarrollen las cosas de manera correcta. Y eso se da no solo en la docencia, se da en todo aspecto. Y precisamente, no sé qué pensás acerca de ese tema, Andy, es algo que me gustaría saber tu opinión. Sí, coincido mucho con vos. Precisamente cuando mencionas que cuando se le da una instrucción muy general, voy a traducirlo un poco con muchas complejidades, lo voy a traducir, colapsa. Y eso no quiere decir que en algún momento la inteligencia artificial no vaya a tener la posibilidad de poder resolver la complejidad. Pienso de manera muy optimista que lo va a lograr hacer, pero no es el momento. Y que sí, así como lo conversábamos en Butacas, Axel, por unidades pequeñas sí lo puede hacer. Yo utilicé la palabra como el menudeo del tema o del problema que le vayas a poner a hacer. Pero agregaba algo también, sigues siendo tú el ajedrecista todavía detrás del tablero. O sea, todavía eres tú, si lo miras así de manera un poco hasta soberbia, todavía eres tú quien manda. Todavía no manda ella, y creo que ahí podría haber un poquito de problema en cómo lo utilizan los estudiantes, creyendo, como la palabra que yo mencioné hace un ratito, que las aplicaciones de IA son la panacea para todos los problemas. Grave error. Panaceas no hay todavía. Y la IA no lo es. Necesita muchísimo todavía del control humano para ello. Entonces coincido con vos, la he puesto a prueba, ya sea para trabajos personales o incluso solo para experimentación con casos como los que vos decís. Para videos no lo he hecho, pero para programar, para hacer algunos experimentos de electrónica, para un montón de cosas un poco similares a lo tuyo. Y colapsa rápido cuando uno ve que te entiende cosas que saber de dónde se la sacó. Bueno, el saber ya sabemos que tiene base de datos en las cuales se basa para todas sus redes neuronales y generarte respuestas. Pero dentro del contexto que vos le das en los prompts, se sale. Qué bueno por el aporte que te brinda, pero si no estás controlando que se te salga, como decimos en buen guatemalteco, si no estás controlando que se te salga del huacal, te da respuestas que no tienen muchas veces relación con lo que estás mencionando. Quiero agregar, Axel, una mención respecto al inicio de tu intervención cuando decías, percibí un poco simples. No sé si te referías a los experimentos o a lo de los capítulos. Personalmente, después de leer el prólogo y antes de leer los capítulos, me puse a ver las referencias que sustentaban las disertaciones de los 9 capítulos. Y me llamó la atención cómo estas contrastaban con el perfil académico que se cita de cada uno de los ponentes a través de esos textos. Y no coincidía mucho, porque las fuentes muy, muy débiles. Y me llama la atención porque muchas de las personas que están ahí, ya mencionaste que una de ellas la conoces, doctores o personas que han aplicado postdoctorados, y muchas de las referencias eran solo ChatGPT, videos de YouTube, guía de no sé qué, páginas web,
que no es que no sirvan como fuentes de información, pero para un documento académico con doctores, con un libro que tiene el prestigio del nombre y de toda la, ¿cómo le llamaría? Como esta fiesta con la que se presenta, me parece que son fuentes que, sin menospreciar a nuestros estudiantes, parecería de alguien menos experto como nuestros estudiantes, que todavía les estamos enseñando a basarse en fuentes más robustas. Y entonces tenemos tal aplicación, tenemos tal videotutorial de YouTube, tenemos tal guía práctica que aparece en una web que te dice la receta de cómo utilizar ChatGPT para sustentar un libro tan importante como suena, por doctores como los que están ahí. Entonces me parece que hay un contraste muy fuerte, y entonces ahí yo encontré la simplicidad también a mi manera que vos mencionaste. Cuando veo los experimentos, entonces veo pocas fuentes académicamente rigurosas que contrastan con un alto perfil académico. Digo yo, ¿ahí qué pasó? Y entonces de repente comienzo a encontrar dentro de la estructura de las disertaciones, una estructura, por cierto, me atrevería a valorar de manera muy subjetiva, muy agradable: introducción, aplicación, resultados, limitaciones, reflexiones y recomendaciones. Montón de conclusiones y recomendaciones que están llenas de generalizaciones aún muy apresuradas. Ana María nos decía al inicio de esta exposición, bueno, expongan su análisis del libro y su aplicación hacia la práctica docente. Yo diría, bueno, veámosla con la simplicidad que vos percibís y yo percibo, como algo que alguien experimentó en el capítulo 1 y lo puso en el libro, alguien que experimentó en el capítulo 2 lo puso en el libro, y véanlo como una experiencia de aprendizaje puntual, situada en un momento de la historia, situada con un cierto grupo objetivo, situada con ciertas condiciones educativas, pero no generalizables. No hay un sustento fuerte de fuentes, no son experimentos que estén hasta estandarizados, lo digo psicométricamente hablando con toda esa autoridad. Entonces, creo que es muy valioso el contenido del libro, pero todavía no debe considerarse como experiencias todavía totalmente fuertes para replicarlas en el aula como funcionales 100%, sino entiéndelas como experiencias de primeras aproximaciones, como cuando se hace un estudio de alcance exploratorio, con la simplicidad, vuelvo a tomar esa palabra, pero con la responsabilidad de darle esa categoría que representa. Me refería a simple en el sentido de que hoy por hoy la inteligencia artificial ya hace cosas demasiado avanzadas. La verdad, a mí me parecen bastante increíbles también, porque no pensé llegar a ver algo como eso a mi edad, ¿verdad? O sea, pensé que eso iba a pasar mucho más a futuro. Y me refiero a simples precisamente porque en mi experiencia te puedo decir, yo trabajo mucho con desarrollo web y pues pensé que eso no podía funcionar, y hoy por hoy te puedo decir que he gastado $20 en inteligencia artificial, y con el uso de la inteligencia artificial lo he multiplicado a $900. Quiere decir de que la inteligencia artificial funciona media vez se entienda y se aplique de manera correcta. Una aplicación web que yo me tardaba tal vez un mes, ahora lo puedo hacer en horas, y solo es cuestión de saberlo entender. Yo no soy programador, pero con la inteligencia artificial puedo programar, y eso me ayuda porque yo me apoyaba de programadores para poder hacer mi tarea, y ahora no, ahora les ayudo a los programadores, y eso es algo que es difícil. En mi época pues no se podía hacer algo así. Hablando de la docencia, también te decía algo simple, precisamente porque en otro capítulo, en el capítulo 6, habla de la gamificación, y la gamificación es otro tema que se ríe conmigo Sofía, porque estuvimos durante algunos años con ese tema, estaba en auge hace algunos años, estamos hablando tal vez por ahí por pandemia, estamos hablando ya de 5 años, y habla de cómo implementan la gamificación en la Universidad Mariano Gálvez, precisamente con el uso de la inteligencia artificial. Ya son temas que van quedando relegados y que ahora lo vemos como algo más sencillo. A eso me refería con esa simplicidad, no que no sean relevantes, por supuesto que lo son, y de hecho en su momento, como te digo, era lo último, pero ya estamos hablando de poco tiempo,
y solo a unos meses de que esto haya salido, ya ha cambiado totalmente. O sea, de verdad, lo que te digo, ahorita que está de moda lo de Estudio Ghibli, generar imágenes por medio de ChatGPT, eso es lo que está de moda ahorita, pero no sé qué vaya a hacer a futuro y cómo vaya a poder extenderse ese tipo de cosas. En el capítulo 8, si no estoy mal, habla acerca de una profesora que implementó el uso de Microsoft Designer para el manejo de trabajo en proyectos STEM. Y pues también son implementaciones que de un tiempo para acá lo he visto que van quedando como que en el tiempo y que sé que a futuro van a ir desapareciendo porque son modas, ¿verdad? Microsoft ha implementado mucho esto de las tecnologías STEM porque pueden manejar todo su ecosistema basado en lo que es la matemática, ciencias naturales, gamificación, etcétera, y van implementando sus propias tecnologías para eso. Mi hija la ha utilizado, incluso en el colegio lo han utilizado y han innovado en el uso de Minecraft, que es un videojuego que está ahorita de moda, incluso ahorita va a salir la película, que lo estamos hablando ahorita y eso es lo que está de moda, pero te aseguro que a futuro va a ser algo que es tecnología antigua, ¿verdad? De hecho, está basado en cubos, ¿verdad? Como cuando empezamos a ver los videojuegos eran hechos por medio de píxeles y ahora vemos un videojuego totalmente diferente en 3D con un montón de efectos que se ve viejo, era lo que era de mi época, ahora ya no, ¿verdad? Y lo que está de moda ahorita es lo mismo, solo que en 3D, pero a futuro, pues, y me refiero a futuro, ya no estamos hablando de 5 o 10 años, estoy hablando ya de un año para acá, te aseguro que ya cambió totalmente. Entonces, a eso me referí. No sé qué pensás acerca de eso, acerca de lo que te hablo y si estás como que sabido de que esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Otra cosa que te comentaba y que le comentaba a Andy era que más allá del tema de lo que es la docencia, hablamos si esto va a tener un futuro real, precisamente porque estamos pasando por una época difícil. Mientras hablamos de la inteligencia artificial y nos adentramos en ese mundo, también vemos que hay problemas a nivel mundial por la misma tecnología, ¿verdad? Escasez de agua, uso de energía eléctrica, y me aventuré primero a preguntarle a la misma inteligencia artificial qué pensaba acerca de eso, ¿verdad? Y sí, puedo decirles que lo primero que hice fue un experimento que eso lo aprendí a Fernando. Fernando, la primera vez que vino aquí a hablar acerca de inteligencia artificial, dijo, miren, aquí está el objetivo, el resumen y todo, y hasta el final nos dijo, todo esto se hizo con inteligencia artificial. O sea, lo primero que dije yo es, sí, va, qué inteligente, no se me había pasado por la mente de que eso se podía hacer, y sí, o sea, son cosas e ideas simples que marcan y que dan un parámetro totalmente diferente, ¿no? Y pues precisamente después de leerlo, lo que hice fue hacer lo mismo que hizo Fernando, ¿no? Entonces le metí el libro a la inteligencia artificial y le pregunté acerca de eso, ¿verdad? Lo primero que me di cuenta es que se equivoca, ¿verdad? O sea, no es exacta, a pesar de que ya ha evolucionado bastante. Primero le pregunté, yo quería saber acerca del contexto de la Universidad Mariano Gálvez, porque yo quería saber de Guatemala, ¿verdad? La mayoría de los autores son de México, pero ese pues me marcó precisamente por ser chapín, ¿no? Y le pregunté, mira, ¿en dónde está? Necesito que me digas quiénes son los países y cuáles son los autores y de qué universidades son. Y no mencionó la Universidad Mariano Gálvez, ¿verdad? Primer error. Y se lo devolví, le dije, mira, esto está pasando, y lo primero que me dijo es, disculpa, tienes razón. Entonces sí tiene ese contexto, pero ya cuando le empezaba a preguntar más cosas, pues también se equivocaba, ¿verdad? Entonces, es bueno utilizarla, pero no es bueno valerse solo de eso, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, pues me pareció. Me pareció también otra cosa que antes eso no se daba. La inteligencia artificial, ustedes le preguntaban cuál era su opinión y no tenía una opinión concreta, ¿verdad? Hoy por hoy sí lo hace, ¿verdad? Y pues precisamente eso quería también mostrarlo en vivo, que vieran realmente cómo es que lo hace.
Y luego empecé a ahondar temas como lo que estábamos platicando acerca de la globalización, acerca de cómo es que está manejando los temas a nivel global con el agua, la energía eléctrica, y pues sí les puedo decir que sí da respuestas bastante certeras. Me hizo pensar de que sí, hay opciones de solución y que se están implementando, pero que nosotros no nos damos cuenta de esas cosas y pues posiblemente espero que a futuro sí se den esas soluciones, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo que les decía acerca de ChatGPT en este caso, ¿verdad? Porque es el que está de moda ahorita, ¿verdad? Pero esto es lo que contesto. ¿Podrías darme, por favor, tu opinión acerca del libro? Claro, el libro ofrece una perspectiva interesante sobre la aplicación de la IA en la educación. Presenta casos prácticos y ejemplos que pueden inspirar a los docentes a integrar la tecnología en sus clases. Sin embargo, siempre es útil complementar con información actualizada, dado el rápido avance de la tecnología. Me pareció interesante el experimento, ¿verdad? Para poder ver. Lo primero que te puedo decir, y que es un factor humano, es que estaba empezando a hablar igual que ella. Ella empezaba a hablar así como cortante y con cierto tono, y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero si van a otro país y hablan así, se le pega, ¿verdad? Se pega el tonito, ¿no? Eso fue lo primero que me empecé a dar cuenta. Después de hablar demasiado con ella, pues uno empezaba a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Las variantes que vi, y en respuesta a la misma cuestionamiento que te estaba comentando, es de que dice de que sí ya se están implementando cuestiones como la calefacción y el enfriamiento, porque eso es lo que ocasiona que se esté utilizando demasiada agua, ¿verdad? Y lo que se están implementando en países donde hay demasiado calor, es que utilizan el calor para poder enfriar y viceversa, lo van reciclando, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues lo voy a dejar hasta acá, pero les agradezco su atención. Gracias, Axel. Han escuchado el primer conversatorio y pues ya lo dijeron todo, creo yo, y ahora es la inquietud que ustedes lean el libro, ¿verdad? Lo más importante para mí cuando los escucho es entender que nuestra responsabilidad como docentes es grande, porque todo cambia rápidamente. Es decir, que mis prácticas que fueron válidas el año pasado ya no son válidas este año, ¿sí? Entonces, como que hacer una autorreflexión y una reingeniería de qué hacemos, por dónde le apuntamos, ¿verdad? La tecnología está, no nos va a desplazar, hay que saber monitorearla y responder a esas necesidades educativas de los estudiantes, ¿verdad? Son experimentos, prácticas docentes, digo yo, y aquí se hacen muchas, y podríamos, ojalá, entre un tiempo no muy lejano, tener un libro de buenas prácticas de la Escuela de Diseño, ¿sí? Ahí creo que le podemos apuntar, abrirnos, no somos perfectos, pero abrirnos y crecer juntos, ¿verdad? Y estos son estos espacios. Yo agradezco a cada uno de ustedes y al final vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Vamos a pasar con el siguiente grupo. Gracias, Axel. Gracias, Andy. El siguiente expositor es producto de la Escuela de Diseño Gráfico, como lo han sido los anteriores, ¿verdad? Es Jairo. Así es que Jairo nos va a hablar sobre cuando el diseño
se hizo profesión. Entonces, Jairo, yo le pido por favor que pase adelante y nos cuente su análisis, su perspectiva, que el libro lo que hace es ubicarnos en el desarrollo, la historia del diseño y cómo incide en la comunicación visual. Jairo. Muy bien. Buenos días, agradezco mucho la oportunidad de participar en esta actividad académica. El libro que voy a comentar es Cuando el diseño se hizo profesión, de Pilar Mellado Yuch y José Puig Cabeza. El libro, en la siguiente diapositiva, muestra algunos de los capítulos que se aborda. Tiene los primeros 4 capítulos van abordando los aportes que diferentes diseñadores industriales, porque esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención del libro. Cuando lo empecé a leer, pensé que era de diseño gráfico, pero el libro aborda el tema del diseño industrial. Entonces, pareciera ser que la cuestión del diseño tiene múltiples interpretaciones y pues actualmente, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cualquiera menciona que diseña cosas, ¿verdad? Incluso nosotros podemos decir que diseñamos nuestras clases, ¿verdad? Tengo un amigo que es carpintero y él me dijo, tengo varios muebles que he diseñado, ¿verdad? Entonces, creo que el diseño es una práctica mucho más compleja. Entonces aquí, a través de entrevistas, presenta los aportes de varios diseñadores gráficos. En la siguiente diapositiva muestra a otros, incluso diseñadores que se unieron para formar las primeras empresas de diseño industrial en España. Y pues un poco compleja la lectura del libro porque se basa básicamente en entrevistas, testimonios. Entonces, pero me llamó la atención uno de los capítulos que creo que es relevante para nosotros. En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, aparece el capítulo 4 de Gemma Bernal, una mujer en el diseño industrial. Y eso me llamó la atención porque entre todos los hombres diseñadores industriales que menciona el libro, únicamente hace mención de los aportes de ella. Entonces creo yo que en nuestra labor docente nosotros quizá nos hemos dado cuenta que nuestra carrera tiene una alta población femenina. Incluso cuando yo estudié diseño y me iba a graduar, yo experimenté a la inversa lo que tal vez pueda ser la marginación de género, ¿verdad? Porque cuando Isabel me daba EPS, éramos 15 estudiantes, 14 eran mujeres y yo era el único varón. Todas hablaban y yo me quedaba en mi rincón. Entonces me llamó la atención el aporte de esta mujer, porque creo que a través de la historia en nuestra profesión, en el diseño gráfico, es relevante el aporte que la mujer ha hecho al diseño en sí, ¿verdad? Una profesión que en un momento básicamente masculina. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el diseño gráfico como dibujante, lo que me tocó es empezar en una imprenta y en los talleres casi solo hombres, en ese ambiente casi solo hombres, entonces era complicado ver mujeres. Entonces el aporte de Gemma Bernal me llama la atención. Veamos la siguiente diapositiva, una de las citas, la siguiente por favor, que ella es Gemma Bernal. Una de esas es la curiosidad, uno de los elementos que ella considera que marcaron su desempeño como diseñadora industrial. Y me llamó la atención la cita que está en la siguiente diapositiva de lo que ella dice. La curiosidad, ese aspecto de nuestra personalidad que según su tamaño puede ser capaz de abrirnos más la mirada o de dejarnos sencillamente
inmóviles. Entonces, en nuestro trabajo, tratando de rescatar algo del libro, aplicarlo al diseño gráfico, me pareció interesante esta parte de la curiosidad, cómo nosotros como docentes podemos incentivar esa parte en nuestros estudiantes, buscar la curiosidad. Hace unas semanas platicábamos con los docentes del área de diseño y mencionaba un libro de Leonardo da Vinci, de un escritor que buscó a los elementos que destacaron la obra de Leonardo, y una de esas fue la curiosidad. Leonardo fue tan grande como nosotros lo conocemos por el elemento de la curiosidad, y si nosotros lográramos en nuestros estudiantes despertar esa curiosidad, como dice la autora, nos ayudaría a abrirnos más la mirada, a considerar otras perspectivas. Otro de los elementos en la siguiente diapositiva, por favor, menciona la casualidad. Y yo creo que muchos de nosotros pudiéramos concordar en que probablemente llegamos a ser diseñadores gráficos en algunos casos por casualidad. Probablemente nuestra primera opción para estudiar diseño o para ser diseñadores gráficos no era esto. He escuchado a varios compañeros que primero estudiaron otras carreras y luego descubrieron el diseño gráfico como la profesión de su vida. Veamos una de las citas de Gema en la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la casualidad de la mano de la curiosidad nos puede llevar por caminos que jamás hubiéramos pensado, pero que en cambio son por los que más cómodos caminamos, ¿verdad? Entonces, a veces la casualidad nos lleva a lugares donde nosotros no nos imaginamos la casualidad. Entonces, yo a veces pienso, y de hecho estar acá de pie esta mañana, toda mi vida trabajé en una agencia de publicidad, jamás me imaginé que iba a estar ejerciendo la docencia, y ahora estoy acá, ¿verdad? Como de repente, a algunos de ustedes les pasó cuando comenzó la carrera docente, cuando me llamó el director de esa época para trabajar en la escuela, me indicó que iba a venir como interino. Entonces el concepto de interino es venir a cubrir 2, 3 meses el periodo de descanso de alguien, ¿verdad? Sobre todo creo que es más común cuando las trabajadoras descansan por el periodo pre y posparto, que alguien las tiene que cubrir. Entonces yo dije, voy a estar unos meses y pues esos meses ya casi son 10 años. Entonces, la casualidad a veces nos lleva a ambientes que probablemente nosotros no hemos contemplado, incluso de entre las mismas ramas del diseño, porque les cuento mi experiencia. Toda la vida trabajé en publicidad. Cuando empecé la carrera, la licenciatura en la universidad, pues lo que me correspondió era elegir una especialidad cuando las teníamos. Y como toda la vida había estado involucrado en la publicidad, la especialidad en publicidad no me llamó la atención porque creí que iba a ser más de lo que yo hacía en la agencia. Entonces vi, creo que se llama multimedia. Pero en la charla cuando Fernando nos explicó el tema, yo vi mucho tema de fotos, de cámaras, videos, y entonces por la época en la que yo estudié, ¿verdad? Entonces, y después escuché la presentación de diseño editorial y dije, bueno, voy a probar el diseño editorial. Eso fue hace 12 años y la publicidad la dejé, y pudiéramos decir que tal vez por casualidad, ahora mi mayor desempeño en el diseño gráfico es el diseño editorial. Veamos la siguiente cita de Gema, por favor. Ella dice, no creo en la vocación de profesión. Pienso que lo que tenemos todos es una serie de talentos, de cualidades buenas o malas, que según donde estén se despiertan y comienzan a funcionar o no. A veces digo que hago diseño y he hecho diseño toda la vida, como podría estar haciendo pasteles o cocinando por hacer otra cosa. Entonces, todo depende del momento en el que nosotros estemos para que descubramos esas habilidades, esos talentos que nosotros tenemos en nuestras vidas para desarrollarnos en esa parte del diseño que nos pueda ocupar. Veamos la siguiente, por favor.
Y esta es una de las partes que yo les digo, como diseñador editorial, a veces decimos que un libro no debe de juzgarse por su portada, ¿verdad? Entonces, pues los que somos diseñadores editoriales sabemos que una portada no surge de la noche a la mañana, entonces nos dedicamos toda la vida para que digan que no hay que juzgar el libro por la portada. Y siendo diseñador gráfico editorial, pues yo me dejé impresionar por la portada del libro, cuando el diseño se hizo profesión. Y en el prólogo, Ramón Benedito dice: los autores del Big Bang del diseño industrial han realizado una labor de arqueología documental, excavando en la memoria de los protagonistas con la finalidad de profundizar y descubrir la interpretación del presente en el contexto del diseño. Cuando empecé a leer el prólogo y encontré el término arqueología documental, pensé que iba a ser un documento que se iba a tener un alto rigor académico y metodológico para construir lo que el libro ofrecía hacer, un documento que mostrara la historia del diseño, en este caso pensando precisamente por la palabra de diseño, pensando que se refería a diseño gráfico y en realidad era diseño industrial. Pensé que había una labor metodológica rigurosa, robusta, que sustentara las propuestas del libro. Entonces me llamó mucho la atención y por eso lo resalto, el término de arqueología documental. Eso me hace pensar que hay muchos diseños que nosotros hacemos que entran en esta categoría. Tenemos propuestas de diseño, ilustraciones, troqueles, afiches, todo lo que nosotros hacemos en libros, revistas, folletos, que podrían entrar en esta parte de la arqueología documental. Y yo supuse que el libro iba a cubrir toda esta parte de investigar todos los elementos relacionados al diseño industrial para construirla, ya sea a través de los esquemas, los bocetos, etcétera. Y en el libro me encontré con una lectura por momentos tediosa porque eran demasiados nombres, ¿verdad? Que fulano se unió con sutano, que después hablaron con tal persona y se unieron para hacer un estudio de diseño gráfico, de diseño industrial. Veamos por favor la siguiente diapositiva de las cosas que yo encontré en el libro que me parece interesante mencionar. Se usó testimonios y entrevistas, como les mencioné, se entrevistaron a diseñadores industriales pioneros y otros protagonistas de esta área, lo que le da al libro un carácter muy subjetivo, porque está basado prácticamente en la opinión, aunque las entrevistas y los testimonios son fuentes, son las primeras fuentes para construir una historia del diseño. Pero los testimonios, aunque valiosos, no siguen una estructura historiográfica clásica que generalmente se basa en eso que ofrecía el libro al principio, una arqueología documental de investigar libros, documentos, bocetos, producción de los diseñadores industriales y que esta búsqueda fuera formal y verificable. Veamos la siguiente, por favor. Y la otra es que encontré que el libro estaba centrado en el individuo, porque se centraba en figuras claves del diseño industrial y en un momento se volvía el enfoque del libro era biográfico o anecdótico, ¿verdad? Contar historias, experiencias de cómo vivieron los pioneros del diseño industrial en España esta parte. Entonces, este tipo de enfoque puede enriquecer la comprensión, pero no sigue un método historiográfico, que es lo que a mí me interesaba porque les cuento, actualmente estoy estudiando un doctorado y mi interés de investigación en el doctorado es la historia del diseño gráfico guatemalteco. Entonces pensé que iba a encontrar la estructura que fundamentara el estudio que ellos habían hecho para replicarlo en nuestro contexto, pero igual no sigue un método historiográfico tradicional de análisis de procesos sociales, políticos o económicos de manera sistemática. Veamos lo siguiente.
Y la otra parte, la contextualización histórica, ¿verdad? Los testimonios y anécdotas, ayudan a contextualizar la evolución del diseño industrial en España, aunque igual, ¿verdad? No hay como una estructura historiográfica objetiva de los hechos que presenta el libro. Veamos otro, por favor. Y a pesar de que el libro no nos presenta un enfoque historiográfico tradicional, lo que sí es valioso es que presenta una reflexión crítica sobre los cambios de la profesión del diseño y su impacto en la sociedad española, lo que ofrece una narrativa que va más allá de una simple recopilación de hechos y testimonios. Eso resulta interesante de ese análisis que el libro nos presenta de cómo el diseño evolucionó. En principio, que creo que tenemos mucho en común, de cuando nosotros al principio como diseñadores gráficos solo éramos considerados como operarios o un oficio más, ¿verdad? Porque de hecho yo les digo, cuando estudié en la Escuela de Artes Plásticas y fui a trabajar como ahora lo que es diseñador gráfico, me contrataron como dibujante. Yo trabajaba como dibujante y no fue hasta mucho tiempo después décadas después que el diseño gráfico empezó a ser una disciplina independiente. Veamos la siguiente, por favor. Ahora me llama mucho la atención la cita que los autores citan en el libro. Hablar del diseño vuelve a ser tan ambiguo y sujeto a interpretaciones como en los inicios. Hoy, la palabra diseño puede significar todo y nada al mismo tiempo. Entonces, eso creo que es interesante pensar cómo nosotros concebimos el diseño gráfico. Si todos nosotros, en su mayoría, que acá somos diseñadores gráficos, escribiéramos en una hoja de papel, ¿cuál es nuestra definición de diseño gráfico? Todos acá tendríamos una opinión diferente de qué es diseño gráfico. Entonces, me pareció relevante esto, que el diseño gráfico o el diseño en sí puede ser todo y nada a la vez, ¿verdad? Veamos la siguiente cita, por favor. Y para evidenciar las diferencias de definiciones que podemos tener sobre el diseño gráfico, cito esta de Francisco Calles Trejo, que da su propia definición de diseño gráfico. Él afirma que diseño gráfico es dar significados claros, evidentes, manifiestos, explícitos y descriptivos por medio de elementos gráficos como la forma, el color y la tipografía, que integran una composición sobre un soporte. Probablemente estemos de acuerdo en esa definición, pero veamos la siguiente, por favor. Y esta es todavía un poco más profunda, digamos, filosófica. Francisco Javier Echavarri Meneses afirma que el diseño gráfico es una disciplina proyectual y profesional, una praxis reflexiva de estatuto político cuyo fin es colaborar a que el ser humano viva dignamente de lo individual y colectivo dentro de un contexto, dentro de un contexto político, jurídico, económico, administrativo, social, cultural, tecnológico, innovativo y ético, sostenible, histórico específico, mediante la comprensión y colaboración a la sociedad de conflictos complejos que impiden la satisfacción de sus necesidades fundamentales y existenciales, materializando para ello interfaces artificiales de tipo bidimensional, tridimensional y virtual. En esta lógica de complejidad se infiere que la praxis del diseño es una práctica sofisticada, colaborativa e interdisciplinaria. Por lo tanto, quien ejerce dicha actividad es un profesional reflexivo que tiene una plena confianza de su impacto en el mundo. Enorme esa definición de diseño gráfico que surge de la síntesis de un evento de diseñadores gráficos que expusieron en un congreso y surge de la síntesis de las 60 ponencias de ese congreso. Entonces, como veremos o como vemos, y como decían los autores, diseño gráfico puede ser todo y puede ser nada a la vez. Cada uno de nosotros tenemos una definición o una perspectiva diferente del diseño gráfico. Sigamos, por favor.
Ahora, después de leer el libro, me pregunto, ¿cómo aplicar esto del libro en el diseño gráfico? Probablemente el libro, como lo mencioné, tiene debilidades en la parte metodológica, en el rigor académico y científico en su desarrollo, pero hay elementos que creo que son importantes que nosotros debemos de construir. Nosotros y nuestra escuela no está exenta de esa situación. Tenemos un curso de historia del arte, creo que se llama, y del diseño, pero no tenemos un curso de la historia del diseño gráfico. Cuando llegamos a la parte del diseño gráfico en nuestra docencia, abordar, por ejemplo, y pudiéramos atrevernos a decir quiénes fueron los pioneros del diseño gráfico en Guatemala, es una labor que probablemente resulte compleja de realizar. O cuáles fueron las manifestaciones primeras del diseño gráfico. ¿Cuándo surge verdaderamente el diseño gráfico en Guatemala? ¿Cuándo surge en el mundo? Entonces, creo yo que el libro nos muestra un camino que nosotros pudiéramos replicar en la escuela, atrevernos a construir la historia del diseño gráfico en nuestro país, atrevernos a construir la historia del diseño gráfico en nuestra universidad, en nuestra escuela, que por supuesto, como vimos en este libro, redactar o construir la historia de una disciplina no es una colección de anécdotas, de entrevistas, tampoco es una colección de fotografías, que por supuesto son fuentes primarias fundamentales, pero hay un estudio profundo que necesitamos poder hacer. Nosotros en la escuela hablábamos de un proyecto integrado, un proyecto de integración. Entonces, creería yo que si vamos a construir la historia nuestra, tenemos que apoyarnos entre otras escuelas o unidades académicas para construir esa historia. Buscar expertos que nos ayuden y nos guíen en ese proceso, como por ejemplo apoyarnos en la escuela de historia para poder sistematizar y organizar toda la información que nosotros tenemos para construir la historia del diseño gráfico y que ésta nos fundamente las decisiones que nosotros tenemos, porque nuestro diseño gráfico, yo escuché hace unos meses, escuchamos en una conferencia a Jorge de Buen, y él decía que había ido a nuestros mercados, había caminado en la Antigua, en Atitlán y en otros lugares, y él mencionaba que había visto el colorido de nuestros textiles, de nuestras artesanías. Mencionaba también cómo son las fiestas populares o tradicionales de 15 años, ¿verdad? Los adornos, los vestidos de la novia o de las novias, ¿verdad? Entonces él decía, toda esa explosión de color, de formas, de texturas, decía Jorge, ¿en dónde está en el diseño gráfico guatemalteco? ¿Por qué ustedes no tienen una línea gráfica que los identifique como guatemaltecos, que tengan su propia expresión o su propia identidad visual? Porque él lo refería también, y su conferencia así se llamaba, lo naco del diseño, ¿verdad? Porque él mencionaba de la cultura mexicana tradicional, que tampoco está presente en el diseño gráfico mexicano. Claro, si nosotros habláramos en nuestro contexto de lo, digamos, pues no sé cuál sería el equivalente adecuado para la expresión naco en nuestro país. Creo que tal vez sea una expresión muy fuerte, ¿verdad? Hay muchas que hasta pudieran ser un poco clasistas, pero lo que Jorge mencionaba era lo importante de transmitir esa identidad nuestra, los colores, las texturas, las formas, tipografías que emulen nuestra cultura. De hecho, en toda esta investigación que he estado empezando a hacer, tuve la oportunidad de visitar una de las instituciones que inició con la práctica de la impresión en Guatemala, y encontré algo que me llamó muchísimo la atención,
y fue el diseño de lo que creo que es la primera tipografía en tipos móviles de metal hecho en Guatemala y que responde al contexto nuestro. Las tipografías, que son básicamente capitulares, se basan en formas, estructuras y características propias de nuestro país. Y de hecho, hay algunos otros elementos que estos diseñadores a mitad del siglo XX hicieron, que empezaron lo que pudiera haber sido la identidad del diseño gráfico guatemalteco. Pero lamentablemente, cuando las tendencias extranjeras vienen a nuestro país, perdemos esa identidad propia y nos dejamos llevar por tendencias que hasta la fecha todo lo que es extranjero es mejor que lo nuestro. Entonces, creo que es importante construir eso que he aprendido en esta búsqueda que he hecho iniciando sobre la historia del diseño, que esas primeras manifestaciones del diseño gráfico en nuestro país a finales del siglo XX, del siglo XIX y principios del XX, algunos estudiosos en la historia del diseño gráfico lo mencionan como el protodiseño, u otros diseñadores lo mencionan como el diseño antes del diseño, porque el diseño era diseño antes de ser lo que es diseño, afirma una investigadora argentina, Andrea Hergisch, que menciona eso, ¿verdad? Que antes de ser el diseño ya había diseño, solo que estaba influenciado por los movimientos o las tendencias artísticas, las vanguardias, la ilustración y la innovación que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en los sistemas de impresión, que hizo que el diseño evolucionara y llegara a ser como lo que es. Creo entonces que incluso el libro que leí, pues tiene una perspectiva eurocentrista y de hecho el análisis del diseño gráfico también lo tiene. Ustedes sabrán que cuando analizamos o empezamos la historia del diseño gráfico, el diseño de la tipografía, todo comienza en Altamira, en las cuevas de Altamira. Las primeras marcas que los hombres antiguos hicieron en las cavernas, pues ahí inició todo. Pero, ¿y qué de lo nuestro? ¿Por qué no tenemos una estructura del diseño, una investigación del diseño gráfico desde nuestra propia cultura? ¿Acaso los mayas no tenían un sistema de escritura? ¿Verdad? ¿Acaso los mayas no tenían lo que pudiéramos denominar un sistema o un diseño editorial con los códices y demás elementos que ellos crearon? Entonces, creo que este libro me hizo pensar bastante en lo que como estudiosos académicos del diseño gráfico podemos hacer para contribuir a construir la historia del diseño gráfico y construir nuestra propia historia, la historia de nuestra escuela. Para terminar, les comento cuando mi esposa estaba por iniciar su tesis de historia como historiadora en esta universidad, su interés fue, y de hecho habló con algunos de ustedes, hacer la historia del diseño, de la Escuela de Diseño Gráfico en la Universidad de San Carlos. Sorprendentemente para mí y para ella, las autoridades de la Escuela de Historia consideraron nuestra escuela, nuestra profesión, como una profesión capitalista, que no entienden cómo es que tiene cabida en esta universidad por la ideología que algunas personas a raíz de la guerra interna que tuvimos en nuestro país todavía sostienen, ¿verdad? Entonces la tesis no se la aprobaron, ¿verdad? Porque la disciplina nuestra profesión, el diseño gráfico, no cabe dentro del estudio historiográfico de Guatemala. Pero yo sí creo que nosotros tenemos mucho que aportar. Y hay muchos de los pioneros que valdría la pena que crearon esta escuela, que pudiéramos construir la historia y de esa manera
poder tener un documento que nos sirva para evidenciar cómo se desarrolló la disciplina en nuestra universidad. Bueno, creo que me emocioné un poco. Entonces, gracias por su atención. Feliz día. Gracias, Jairo. Nos ha dado una cátedra de lo que es el diseño. Yo lo relaciono con el libro La enseñanza del diseño de Raúl Velucia, que también reta a decir, bueno, el diseño es un arte, es una disciplina, es una ciencia. Y cuando yo hago este ejercicio con algunos grupos de estudiantes, se forma un debate. Unos dicen, mire, es un arte, no, es una disciplina, no es una ciencia. Y Raúl Velucia dice, este libro debería de ser texto en todas las escuelas de diseño gráfico, porque abre el debate a entender lo que es el diseño gráfico. Y hay íconos del diseño, pues revisé yo y digo, aprendí tipografía, quién es el ícono de tipografía, quién es el ícono de la comunicación visual. Y entonces podría ser una oportunidad de revisar. Y ya 2 personas que han leído el libro me han dicho, esto orienta a hacer un documento que evidencie la historia y desarrollo de la Escuela de Diseño Gráfico. Ojalá alguien se anime como una tesis doctoral o una tesis de maestría que valdría un aporte pedagógico a la escuela. Bueno, sin más, vamos a escuchar a otros expertos. Con el libro, por favor, si nos lo colocan ahí, Movilización de Educación Abierta con base tecnológica. Y para ello voy a pedir cariñosamente Gustavo y Otto, quienes van a estar con ustedes en este conversatorio. Por favor, aquí hemos pedido un escenario diferente para que Otto y Alberto nos acompañen. Es un diálogo relajado y de compartir. Bueno, dejamos entonces a los expertos. Buenas tardes, no, buenos días. Bueno, buenos días. Bien, mi nombre es Otto Rodas. El libro me sorprendió. Cuando lo empecé a leer, de inmediato pensé en el siguiente slide, por favor. Si eres tan amable. Esto. Hace muchos años en Guatemala, Hempel School empezó con la parte de mandar educación a distancia. Obviamente es pagado, pues, pero empecé a ver, yo dije, es educación a distancia, pero cuando empecé a adentrarme en el libro y empecé a vivir un poco más el libro, me di cuenta que es una educación abierta. Y nuevamente me cayó otra vez el tema ¿verdad? Yo me recuerdo, y dicen que después de los 40 años todos somos contemporáneos. Y no creo, porque yo tengo 60 y tantos y aquí hay mucha gente joven, pero seguramente nunca vieron esto. Esto salía en Prensa Libre en su momento y en El Gráfico también salía y en algunas revistas. Y un amigo se metió y le fue muy bien, montó su negocio. Y me decía, mira, es perfecto, porque eran guías y después él las aplicó. Entonces después cuando ya me pasó este momento, ¿verdad? Me empecé a vivir el libro, porque a mí yo tengo un gran problema, yo me meto a vivir los libros. Y cuando me meto a vivir un libro lo disfruto. Y realmente me gustó el libro, con todo y que es muy teórico, hay mucha información técnica, hay un par de ejemplos interesantes, pero
si podemos pasar al siguiente slide, por favor, que aquí está la lista o el índice completo, que es un libro corto realmente. Lo hablábamos acá, que en un par de horas uno lo absorbe bastante bien. El problema que yo vi es que lo llena de retos. Y entonces uno ya esas 2 horas se vuelven 24 horas y 48 horas. Y cuando uno siente, empieza a vivir el libro de otra manera. Pero como digo, es muy teórico, hay muchos ejemplos y pocas aplicaciones. Es una base y siempre va a crear polémica un libro de este tipo. Si podemos pasar al siguiente slide rápidamente, por favor. Aquí están los capítulos generales del libro. Son 5 capítulos, no es mucho, pero analiza desde todo punto de vista. Y el último capítulo a mí me llamó mucho la atención porque va muy de la mano con la primera presentación que hubo. El Big Data, el análisis de la realidad virtual y de la inteligencia artificial. Automáticamente la inteligencia artificial abre la educación, automáticamente. Es más, a mí me sorprende mucho cuando a veces consulto, todos somos hijos de Google, tarde o temprano, entonces lo primero que me aparece ya es inteligencia artificial, pues, ¿verdad? Que Google, y ayer estaba leyendo un artículo que ya lanzaron nuevos formatos de inteligencia artificial Google, entonces lo que hablaban los 2 profesores anteriores cada vez es más y más, y hoy en la mañana con todo esto de los aranceles del señor Trump y las locuras que están pasando en el mundo, ya hablaba la inteligencia artificial de cómo van a proyectar dentro de 2 meses qué va a pasar con el comercio mundial. Y dije yo, wow, y dentro de eso no va a entrar la educación, porque lastimosamente la inteligencia artificial no está enfocada ahorita con aranceles, sino en educación. Pero me llamó mucho la atención los temas generales y el libro. Creo, desde mi punto de vista, que la educación abierta es lo más importante que hay. Lo hablábamos con el licenciado hace un momentito, el gran problema que hay es que, y yo se lo decía, es la comunicación. Educación abierta siempre ha habido. Wikipedia, por ejemplo, es educación abierta. YouTube es educación abierta. TED es educación abierta. Cualquiera puede accesar a esos, pero la gente no lo hace. Nuestros estudiantes, tristemente, los han educado y ese es, yo tengo estudiantes de primer año o de segundo año en alguna otra universidad y aquí, y vienen muy de la mano con el celular y ahí lo resuelven todo. Esa es su educación. Y con Andy lo hablábamos la vez pasada, él me dio una gran lección de vida sobre cómo manejar determinadas situaciones en clase, que yo no lo había enfocado de otro punto de vista y trato de motivar a mis estudiantes a que busquen, muchachos. Tienen que ser perros de casa, les digo yo, perdón la comparación, pero tienen que captar los datos. El curso que doy es estadística y les digo, miren, en matemática 2 más 2 son 4, pero en estadística puede cambiar la interpretación. Y es cierto. Entonces, el libro me dio una visión diferente de muchos detalles. Si quieres, pasamos a la siguiente slide. Es una presentación medianamente corta, donde no vamos a entrar en mucho detalle. Creo que lo más importante, y creo que me podrías, lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Lo que hablamos muchas veces entre pasillos, que el libro nos enseña y nos da a entender que sí se puede hacer las cosas, pero que hay que necesitar disciplina, educación, y eso es muy de iniciativa propia. La motivación es importante para educarse. ¿Cuántas veces, y la mayoría de ustedes tienen alguna maestría, por lo menos una, pensaría, se enfrentan a la disciplina de volver a empezar otra vez, volver a disciplinarme, o como yo le digo a los estudiantes de último año que en algún lugar yo doy clase, les digo, miren chicos, terminen y estudian para sus privados, no se queden 1 año o 2 años porque les va a costar arrancar. Y la educación abierta es más o menos lo mismo, hay que arrancar y hay que disciplinarse, y el libro nos da una serie de guías sobre eso, nos habla de todo un poco. En términos generales es aplicable, sí, solo sí hay un factor muy importante para mí,
que esté respaldado por entidades de gobierno, que esté respaldado por algún grado de la iniciativa privada, aunque no es su responsabilidad realmente. Y creo que la Universidad de San Carlos es una oportunidad para educación abierta, pues es una universidad estatal, es una universidad que podría abrir más para que las personas estudien más. Yo sé que la universidad hace tamiz para que los estudiantes entren y a pesar de eso entran grupos grandes de estudiantes, pero podrían entrar más. Un amigo que da clases aquí en otra facultad me dijo, lo que pasa es que vos no sabés la carga académica que tenemos todos los profesores con tanto calificar. Sí, yo sé, le digo, es duro, pero al final de cuentas la profesión nos eligió a nosotros, no nosotros elegimos la profesión, ¿verdad? Porque si estamos aquí es porque nos gusta. Y claro, el dinero ayuda, pero también si estamos aquí a las 11 de la mañana es porque realmente este es nuestro mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante, la educación abre, la educación no se cierra, cada día aprendemos algo nuevo, lo que nos explicaban sobre el diseño industrial y la relación con el diseño gráfico, es increíble. Yo cuando uno de mis hijos empezó a estudiar diseño industrial y terminó como diseñador gráfico, y le digo yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ibas a esto? Papá, yo no puedo pegar un par de blocks con cemento, yo tengo que pegar ideas. Me lo definió así y me encantó el concepto, ¿verdad? Ahora es diseñador y ni siquiera diseñador gráfico de papel, es electrónico, digital, eso es lo que le encanta a él. Y dentro de un año se va a Japón porque consiguió una beca para videojuegos. Entonces uno dice, wow, la educación cómo se abre y la virtualidad cómo ayuda. ¿Qué piensas, Alberto? Cuéntame. Ok, buenos días. A mí, lejos de sorprenderme el libro, me sorprendió que me hayan dado el libro. Sí, me gusta la lectura. Quienes me conocen saben que me fascina leer y soy un borracho de la lectura. Así me he definido yo siempre. Creo que la educación abierta como tal la podemos ver en este libro, en esta presentación que tenemos con el licenciado Rodas, pero creo que la educación abierta, más que empezarla a hacer hoy por hoy, es algo que nos empujó, no nos dijo, vayan, la pandemia nos tiró de una buena vez a hacer educación abierta, porque al final del día la educación abierta la podemos ver que es a distancia, tenemos una mezcla entre ingeniería, matemáticas, ciencia, hoy por hoy cuánto diseñador gráfico también está haciendo lo suyo con la educación abierta, ¿no? No sé si con eso respondo a lo que me preguntaba Lick. Sí, es que cada usted dijo, mencionó lo más importante, el 2020 nos cambió todo, ¿verdad? Ahí la gente, o sea, tuvimos que volvernos técnicos en algo que no conocíamos. Yo, por ejemplo, yo me recuerdo la primera vez que me dijeron, mira, tenés que usar el Moodle y la plataforma de Meet, era en ese momento, o Zoom. Me hablaron en japonés combinado con chino, no entendía nada, no sabía cómo hacer nada, hasta que mi hijo, cabalmente, me dijo, papá, venga, aprenda. Y un patojo de 17 años en ese momento me enseñó todo, ¿verdad? Y después, obviamente, las universidades se preocuparon en educarnos un poco más. Pero sí, la educación abierta es, y yo me metí, por ejemplo, muchos de ustedes han oído hablar de Coursera. ¿Qué es educación abierta? Al final de cuentas, si quieres el diploma, lo pagas, pues, pero ahí está, ¿verdad? Pero eso nos ha ayudado y nos va a ayudar muchísimo más. Les puedo asegurar que no nos va a quitar el trabajo. Eso no nos lo va a quitar nunca. El INTECAP, por ejemplo, hace muchos años el INTECAP no era lo que era ahora. El INTECAP es educación abierta realmente. Obviamente hay que pagar una cantidad, pero es tan simbólica que da risa, pues, pero se abre. El INTECAP ayudó a muchísimas personas y ha ayudado a muchas personas, y muchos de nosotros, algunos de ustedes probablemente han preparado clases para el INTECAP. Son sumamente exigentes, son más exigentes que, digamos, yo he estado en esta universidad que son muy exigentes, he de decirlo, pero el INTECAP le gana a todos. Le piden a uno hasta el número de calzado que tiene, probablemente, ¿verdad? Pero eso ayuda mucho a que las personas se abran y vean a la universidad como una segunda opción
después de haber terminado su técnico en el INTECAP. Y eso ayuda al crecimiento. Y lo que decías cabalmente, ¿verdad? La presión que hemos tenido y cómo se ha ido desarrollando poco a poco. Y eso nos ha ayudado a todos a verlo desde un análisis mejor. Por ejemplo, en parte de la presentación que tengo dice, la educación abierta se basa en el principio de compartir conocimiento libremente y sin barreras. Ese compartir conocimiento, yo les prometo que muchas veces resulto aprendiendo yo más de mis alumnos que lo que yo traigo, porque nosotros ya estamos en lo que estamos. Y toda la vida he pensado que educar o educación, al final del día es aprender todo de todos, no solo lo que nosotros venimos a exponer hoy. Yo les apuesto que muchos de ustedes que están pensando eso de educación abierta ya se viene dando y podemos escribir. Lo que pasa es que no nos animamos a escribir, no nos animamos a investigar. Axel y Sophie, yo creo que se dieron cuenta que muchas veces entraban o entrábamos por un diploma de no sé cuántas horas y cuando nos ponían aquel cúmulo de tareas en las que teníamos que ir cumpliendo, no todos cumplían o cumplíamos con lo que se nos pedía o lo cumplíamos un par de días antes, listo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros por empujar a esa educación abierta si debemos ser nosotros docentes quienes empujemos, como bien dice Lick, a que todos aprendamos a través de esto? Sí, eso es importantísimo, pero todo viene de nosotros, pues, la iniciativa, la motivación, buscar el conocimiento cada día. Como dicen, en la mañana cuando nos levantamos es un reto diario. Guatemala está clasificado entre el segundo país, creo que de América Latina, lo estaba leyendo, que más problemas tiene. Y además, creo que no le ganamos a los argentinos, porque los argentinos dicen que ellos viven en eterna crisis, ¿verdad? Y es cierto, nosotros nos defendemos un poquito eligiendo presidentes que más o menos nos dicen cómo van las cosas. Pero a lo que voy y a lo que y creo que llegamos a una conclusión muy similar, la educación abierta principia por uno, y la comunicación es importante. Los comunicadores en general tienen que decirle a la gente, mira, aprovecha. Yo me recuerdo, Chicos, la revista Chicos en Prensa Libre era una plataforma perfecta para los niños. Aprendían y era educación abierta. Te costaba 3 quetzales comprar el periódico el domingo. Y yo también trabajé en publicidad muchos años y tenía una gaseosa que se llamaba Grapete y nosotros patrocinaba la marca y yo manejaba eso, la adivinanza de la semana, ¿verdad? Poníamos a los niños 5 adivinanzas y el que ganara le regalábamos tristemente una gaseosa, ¿va? Pero ahí estaban, ¿verdad? Y entonces los niños estaban ahí, ese era otro mundo. Guatemala tenía otra idea, otra forma, y la educación era más accesible a tomarla a pesar del analfabetismo que existía. Estamos hablando de cabeceras y ciudades, ¿verdad? Lastimosamente las comunidades nuestras están olvidadas y la educación abierta, por mucho que se haga, va a costar llegar ahí por una sencilla razón, el internet. En este momento el correo no existe en Guatemala, el cargo expreso es el que lleva todo, pero si no hay internet, no hay plataformas, no hay formas de llegar a estas personas. El libro habla mucho de Sudamérica. En Sudamérica no es que sea muy diferente a Guatemala, yo no creo que Bolivia sea muy diferente a Guatemala en muchos aspectos, pero sí creo que ellos van muy adelante a nivel de toda esta información. México, por ejemplo, a pesar de todos los problemas que pueda tener, su crecimiento es altísimo en educación. Tiene de las mejores universidades, Chile, Argentina, Brasil, tiene de las mejores universidades en el mundo. Pero es cuestión de irse moviendo y de que nosotros los profesores lo hagamos. El libro es una guía. Yo lo comparo como que es una lista de deseos para muchos. Que se cumplan, solo Santa Claus sabrá si nos trae el regalo o no, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? Es lo que creo. Y al final, dentro de todo, y hablando para ustedes como diseñadores, les digo a ustedes, de la parte de los creadores, los creativos, yo escribía en base a lo del libro que decía, es también un reto visual y creativo, un campo fértil para diseñadores que quieren aportar un cambio social desde lo gráfico, porque de nada me sirve a mí tener la parte científica, la parte matemática. Muy bien lo decía Axel, él no es programador, sin embargo, hoy por hoy, él está compartiendo con programadores, ¿sí? Él les va indicando cómo va a hacer algunas situaciones y creo que la parte creativa del diseño gráfico es la que nos hace falta a muchos
de otras profesiones, ¿sí? Creo que uno se vuelve creativo en el momento, en el estar ahí, pero ustedes como diseñadores gráficos y como comunicadores sociales tienen mucho que aportar a la educación abierta. Es lo que yo pienso. Sí, sí, el diseño gráfico, claro. Sí, yo he dado clases acá y en otro lugar de clases a diseñadores y realmente su idioma, el de los colores, las formas, los tamaños, la visión de ellos tiene que ser muy diferente y sobre todo se tienen que autoeducar, pues, porque, y como dijeron muy bien, la inteligencia artificial ya cambió todo, ¿no? Ya cambia todo constantemente y un diseñador gráfico se apantalla muy rápidamente. Y yo le digo a los chicos de diseño, les digo, miren, las ideas no nacen del internet, las ideas nacen de ustedes. Básense, hay que basarse en algo, pero no lo copien jamás. La ética es sumamente importante en este mundo, por lo menos lo que se les quiere transmitir a los jóvenes. Decía un rector de una universidad, es que con todos estos problemas que ha habido en Guatemala de robos y de gobierno, decía, es que también deberían de meter presos a los profesores que les dieron clases a estas personas. ¿Pero por qué? Porque no les enseñaron ética. Obviamente hay mucha tela que cortar ahí y hay muchas opiniones, pero a lo que voy es que si la educación abierta para un diseñador gráfico está a la vuelta, está a la mano con la inteligencia artificial, con el internet, con tantos datos, hay que apoyarlos, hay que motivarlos, que se gradúen y que hagan de su vida lo mejor que puedan y que sea lo mejor para ellos, pero hay que motivarlos a ser más curiosos todo el tiempo, todo el tiempo. La presentación anterior hablaba de curiosidad, hablaba de motivación y eso es cierto. Para la educación abierta se necesita mucho de esto, de curiosidad, de curiosear, por así decirlo. Yo en la presentación terminaba con este párrafo que dice: la movilización de la educación abierta con base tecnológica en el ámbito de toda la ciencia y en Latinoamérica representa una oportunidad estratégica para transformar sistemas educativos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como docentes para colaborar en esa transformación del sistema educativo? ¿Cuánto damos nosotros de lo que tenemos? ¿Sí? ¿O solo venimos y listo? Esa es una de las situaciones. Y lo otro es, a través del uso inteligente y ético, como bien lo dice el ICRODAT, recursos abiertos, es posible avanzar hacia una educación más inclusiva, colaborativa y orientada a resolver los desafíos del desarrollo sostenible para la región. Con eso terminaba yo mi presentación, que al final del día no tenemos que olvidarnos de la parte ética que nosotros tenemos que presentar en cada momento y en cada situación en la que estamos. Okay. Sí, me parece, sí, tiene que ir muy de la mano con todo, con los tiempos modernos. Y yo, una de las partes que más me llamó la atención, porque yo utilizo mucho esa parte, es la parte de democratizar la educación, ¿verdad? Las élites la mantienen todavía muy conservada. Guatemala todavía seguimos siendo, todavía somos un pueblo en muchos sentidos, ¿verdad? Y entonces creo que democratizar la educación es válido y es importante para todos. No simplemente abrir más escuelas, es obligación. No simplemente poner más institutos, es obligación. Otra universidad de San Carlos, la aguantaremos, diría alguien, ¿verdad? Pero ahí va. Pero a lo que voy es democratizar. El libro habla de democratizar, de abrirse, de quitar fronteras y habla mucho del internet, ¿verdad? Habla mucho de ese tema en particular. Guatemala somos uno de los países con menor capacidad de internet del mundo. Hasta que el señor Oliver nos subió satélites, ya estamos teniendo un internet más competitivo y eso nos va a ayudar a crecer más. Pero también las autoridades, nosotros mismos como profesores, debemos de abrirnos, es sacrificarnos, pues, ¿verdad? Como diría alguien, probablemente sacrifiquemos un alfil o un caballo en este cuadro de ajedrez, pero al final de cuentas podemos obtener algo más, que es un mejor nivel para que los estudiantes que se gradúen, entren a la universidad, vengan mejor preparados y no vengan tan en el aire, pues, muchas veces. Yo me enfrenté la vez pasada a un par de estudiantes que me decían, es que en bachillerato no me enseñaron estadística. Como así le dije yo, ¿cómo no pudiste estudiar estadística si esa clase es
No, es que yo estudié bachillerato para medicina, pero porque no había otro en el instituto donde yo estaba, entonces no me enseñaron nunca eso. Bueno, pues principiemos de cero, pues 2 más 2 son 4, ¿no? Hay que echar adelante y motivarlo. Y los jóvenes salieron, fue un grupo del año pasado, y los jóvenes salieron con una nota aceptable, pero al final de cuentas se acercaron y me dijeron, ahora entendemos lo importante que es esto para nosotros, para el futuro. Y estábamos hablando con Carlitos, que anda por allá el año pasado, y me hablaba de cómo poder ayudarlos a los profesores que van, que los reciben en años siguientes para que vayan bien preparados. Y Andy también nos platicaba un poco de las personas de marketing, cómo preparar mejor a nuestros estudiantes para que lleguen mejor preparados a los siguientes años. Obviamente es que ellos se abran y entiendan que no es darles una pastilla y con eso se les va a quedar todo en la cabeza, ¿verdad? Sino tienen que estudiar, y la educación abierta, como les digo, hay muchas formas de buscarla y de alcanzarla. Okay. Eso es, digamos. Yo creo que estoy en eso. Yo les había leído lo que concluía. Creo que el libro tiene mucho y de ahí es donde nosotros tenemos que echar mano para poder salir adelante y empezar, como bien decía la Lic Saavedra, a investigar más, y que esto sea el empuje para ese tipo de investigación y ese tipo de formación, para que nosotros empujemos también al estudiante a que sea un autodidacta, y que hay mucha información fuera con la que nosotros no nos van a reemplazar como docentes, pero sí podemos tener mucha competencia por el tipo de educación que se da en este sistema de educación abierta. Y no les digo no me van a reemplazar a mí, sino que digo a la docencia, a la persona, porque la persona es la que forma y educa, y todo el contenido lo podemos encontrar en estas plataformas abiertas. Sí, tienes razón. Yo creo que ahí está. Solo es de buscarla y encontrarla, pues, ¿verdad? Y ahora no hay excusa posible. No hay. Desde que existen, no quiero presumir de la marca, porque no, desde que existe esto, ya no nos para nadie, ni a ellos tampoco. Decía, yo recibí una charla y me decía, mira, cuando estás dando una clase y un estudiante saca su celular, ya lo perdiste, porque ya se distrajo. Y yo lo que voy es, saquen el celular para estudiar, para aprender. San Google tiene todas las respuestas. El problema es que se quedan con las primeras 50 ítems o links que le aparecen y se lo creen. No, más adelante pueden profundizar muchísimo más. Además hay bibliotecas, tal vez no son las mejores del mundo en Guatemala. San Carlos tiene una magnífica biblioteca en términos generales, ¿verdad? Otras universidades también lo tienen. A lo que voy es, un estudiante que viene hoy por hoy, viene como cojeando, entonces hay que emparejarlo para que pueda seguir caminando y poder crecer más intelectualmente, porque al final de cuentas busca la intelectualidad. Y al final de cuentas, perdón si ofendo a alguien, pero la mayoría de estudiantes buscan aquí aprender, graduarse, buscar un trabajo y ganar dinero. Pues, algo tienen que vivir, pues, ¿verdad? No pueden vivir de inspiración toda la vida. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Enseñarles a vivir y a ganar su dinero honestamente para que puedan crecer intelectualmente, y eso los motiva a seguir buscando nuevas opciones, ¿verdad? Sí, cómo educarse, cómo instruirse, cómo ir hacia adelante, ¿no? El licenciado Jairo Chochea, me recuerdo que en una de las educaciones que recibimos para formarnos, decía que no es que nosotros no tomemos información del internet, es que tenemos que clasificar la información que vamos a trasladar. Al final del día es eso, porque toda la información está en el internet. Sí, claro. Y eso es muy importante, el análisis, ¿verdad? Llegar a algo de lo menor a lo mayor. Y también se me olvidaba decirles, vean ese G-Plan, lo que hizo ahorita el gobierno, a pesar de, abrió una cantidad de becas increíbles, y eso es bueno, de alguna manera motiva a la gente. Y yo le digo a muchos estudiantes, gradúense, váyanse de Guatemala, aprendan otro mundo, vean otros países, otra cultura, se aprende mucho de ellos. Ellos algunos países van a la velocidad de la luz, ¿verdad? Y no solo Estados Unidos, que puede pensarse que es, digamos que es la cúspide, no, para mí no, creo que hay países en Europa,
Japón, Asia, que van muchísimo más adelantados. En publicidad, yo también trabajé muchos años en publicidad. Cuando hacíamos un análisis de la publicidad de los países, decíamos el mejor país del mundo para hacer publicidad es Inglaterra, punto. No hay nadie mejor. Estados Unidos no sale de sus anuncios del Super Bowl y ahí están todos felices, ¿verdad? Pero en el mundo, Inglaterra, España, Argentina, tenía Brasil, que es otro continente realmente, ¿verdad? Entonces sí, es motivar, es desarrollar y comunicarlo. El libro habla mucho de comunicar, pero aún así se queda corto. Obviamente es un libro pequeño, hay que crecer mucho en esto. Y un punto que yo veo es que es conveniente la educación abierta. Sí, para mucha gente y no para muchas más porque no genera dinero. Vive de donaciones, vive de apoyo de gobiernos, de entidades, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. UNICEF, por ejemplo, está muy involucrado en todo esto, ¿verdad? Dan mucha información. No, gracias, Lick. ¿Ok? Yo estoy también ya listo. Gracias. Gracias. Ustedes, pasen, por favor. Creo que los compañeros han hecho muy buenas exposiciones y nos dan el momento para reflexionar dónde estamos y a dónde queremos ir creciendo. En este momento, si hay alguna pregunta que quieran hacer, pueden hacerla. Sí, por favor, Fernando. Ah. Muchas gracias. Creo que está tomando nota nuestra directora para trabajar esa parte en el rediseño curricular de la carrera, ¿verdad? Obviamente es en todo el pensum de la carrera esa innovación, ¿verdad? Y no solo de tecnología, sino de otras prácticas. Fernando, por favor. Lo que creo la gran diferencia entre la educación abierta de antaño a esta, la educación abierta de hoy, es precisamente
evaluación completa. Antes era porque no se sabía leer y escribir. Ahora es porque hay tanta información que hay una verdadera en la mano, no hay buena mano. Como decía, todo está en la mano. Yo estoy en contra de que dice la tecnología. A mí me siempre agarrar de verdad y necesitando por todos lados, pero lo peligroso aquí es que la información está abierta, que queda confundido. Entonces, la verdad que no es buena, siempre y cuando sea vivida o a lo mejor se contrario, la vida mientras más se puede muera. Entonces, hay una creo que hay que saberlo controlar. Para mí, me encanta la tecnología, pero también a mí me encanta leer. Entonces, dar la cultura de lectura y además que guste la tecnología que quieran. Estoy en contra, por ejemplo, de los profesores, no sé qué lo hago, porque ni siquiera sé qué es profesores, pero estoy en contra de los profesores que no quieren prohibir utilizar las tarjetas cristianas. Yo al contrario, quiero que utilicen, pero opinen sobre lo que se necesitaron. Si solo se queda en un papel de copy-paste, pero ya no es copy-paste, no tiene lo que dice el escritor cristiano, nosotros nunca vamos a tratar de nada. Creo que la institución es muy importante para aprender de mejor. Y con respecto a hay una cuestión que yo siempre me he peleado con la ética y la inteligencia artificial. Yo no puedo pelear porque la inteligencia artificial no puede ser simplemente como los humanos. Yo no puedo pelear contra la ética de algo que no quiere. Yo no soy en contra de que la inteligencia artificial sea utilizada a más no poder y no estoy tratando de él. Así como antes podría darse que era mala que no era ético que yo utilizara alguna construcción con alguien más para yo poder error más. Yo no lo sé, mientras que era un error con mi vida. Puede ser ético o es ético el hecho de que ellos creen que yo lo hago de otra forma. Simplemente son formas de trabajar. Creo que ahí no entra la ética, sino más que todo la ontología de quién es el autor de estas cosas. El problema ontológico, más que esto, no es que quería abordar. Porque, por ejemplo, yo he dado un ejemplo que se llama de tres cuerdas. Es, y también existe la décima cirugía de todo el tiempo. La cirugía está hecha con cirugía artificial. O el tres cuerdas es un retrato hecho con todas las técnicas, con cultura, de degradados, volúmenes, completamente una pintura exactamente recta. Entonces mi pregunta es, si yo pongo la pintura que el dibujo mandó, ¿era la misma sensación que las demás pinturas? Y van a quedar bien, pero el autor no es todo. Entonces, ahí no estoy hablando de ética, estoy hablando porque hay un problema más ontológico, porque no es realmente algo, los modelos me van a provocar la misma sensación de todas las pinturas. Entonces, por eso es que creo que es más problema ontológico. Y con el diseño. El diseño es, creo que la palabra diseño nos estamos apropiando de la palabra diseño simplemente por el hecho que la palabra es más diseño. Pero diseñar una buena escritura de todos lados, diseñar una buena fórmula matemática de diseño. El diseño se resume y es lo que digo, se resume en que sea funcional. Y es funcional, el diseño tiene que ser funcional. Y el diseño va desde una fórmula matemática hasta el diseño gráfico y abarca todo el foro que requiere hacer diseño. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer es explotar esa palabra diseño para que los alumnos realmente le sientan esa importancia y no simplemente aprenderlo como diseño y un expreso como yo quiera. Entonces, diseño es lo que quiere que sea funcional y ahí es lo que Muchas gracias. Bueno, miren, una buena síntesis, muy buena síntesis. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar aquí clausurada la actividad. Gracias a cada uno por su presencia, especialmente a los profesores que aceptaron leer el libro y compartirlo con nosotros. Los libros se pueden compartir, son digitales. Quien lo desee lo dice y se le envía, porque es una forma de ir creciendo todos. En este momento vamos a reconocer el trabajo de cada uno de los expositores con unos diplomas que la facultad va a entregar en manos de la directora. El diploma dice así:
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico, Coordinación de Nivel Profesional. Otorgan el presente diploma de reconocimiento al licenciado Andy Rodríguez por su exposición en el conversatorio académico realizado en el marco de formación continua del profesorado. Y enseñar a todos, firma el decano, la directora y la coordinadora de nivel profesional. Licenciado Axel Barrios. Licenciado Jairo Choché. Licenciado Alberto Paguaga. Licenciado Otto Rodas. Muchísimas gracias, nos podemos retirar. Agradecer a las autoridades de la facultad que nos organizaron el área para poder reunirnos hoy, y allá afuera hay un cafecito para ustedes. Muchas gracias.